No sé cuántos de ustedes se habrá topado alguna vez con la sorprendente historia de un escocés llamado John Harper, nacido en Escocia en 1872. Yo me topé con esta historia hace unos meses providencialmente. Harper se convirtió al cristianismo cuando tenía 14 años de edad. De inmediato comenzó a manifestar una intensa pasión por compartir con otros el mensaje del Evangelio de Cristo. Y fue una pasión que lo dominó durante toda su vida. A los 17 años comenzó a predicar el Evangelio en las calles de su villa en Escocia. Él trabajaba de día en un molino para poder sostenerse económicamente. Y así permaneció durante 5 o 6 años hasta que un pastor bautista lo encontró, lo conoció, en cierta medida lo apadrinó para que él pudiera dedicarse por entero a la predicación del Evangelio. En 1896, a la edad de 24 años, Harper comenzó a pastorear su propia iglesia en Londres, con apenas 25 miembros. Unos años después, la membresía de la iglesia era superior a las 500 personas. Durante ese lapso de tiempo, John Harper se casó, tuvo una hija a la que llamaron Nana, pero su esposa murió cuando la niña era todavía muy pequeña. Su celo como evangelista llegó a ser tan conocido que la iglesia de Moody en Chicago lo invitó en 2 ocasiones a cruzar el Atlántico para ir a predicar el Evangelio allí. Y fue precisamente en el segundo viaje que sucedió el incidente que yo quisiera compartir ahora con ustedes esta noche a modo de introducción. Su hija Nana recuerda que cerca de la medianoche, en el barco en el que viajaban, dice que ella sintió que el barco había chocado con algo. Ella se enteró luego que había chocado con un iceberg y el barco comenzó a hundirse. Y aunque Harper tenía la esperanza de que iba a venir otro barco y los iban a rescatar, él tuvo la precaución de poner a su niña de 6 años en uno de los botes salvavidas, dejándola al cuidado de un primo mayor que iba con ellos en el viaje. Esa medida de precaución le salvó la vida a Nana Harper, la cual murió en 1986 con 80 años de edad. Y me imagino que ya muchos suponen que el barco en el que viajaban era el Titanic, que se hundió el 14 de abril del año 1912. Pero hay una parte de la historia de John Harper que no conoceríamos a no ser por el testimonio que un joven escocés compartió 6 meses después del hundimiento del Titanic en un culto de oración en Escocia. Él cuenta que estaba flotando en el agua helada, agarrado de uno de los escombros del barco, cuando de repente una ola empujó a John Harper a su lado, que también estaba tratando de mantenerse aferrado a un trozo de madera, y Harper le preguntó: ¿eres tú salvo? No, no lo soy, le respondí. Él entonces replicó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Las olas alejaron a Harper una vez más, pero un poco después fue empujado nuevamente a mi lado, dice el joven. ¿Y ahora, eres salvo?, le preguntó. No, le respondí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, perdiendo su asidero en la madera, Harper se hundió. Y allí solo en la noche y con 2 millas de agua debajo de mis pies, confié en Cristo como mi Salvador. Yo soy el último convertido de John Harper, dijo él. Hasta el último suspiro de su vida, este hombre fue dominado por la pasión de compartir el mensaje del Evangelio. Y todavía estando a punto de morir ahogado, allí en el mar, fue el instrumento que Dios usó para que este joven pusiera su confianza en el Señor Jesucristo. Y es precisamente acerca de esa pasión de la que yo quiero hablarles en esta noche. Pasión por compartir el Evangelio. Y debo aclarar
mis amados hermanos, que mi meta esta noche, mi propósito esta noche, no es que ustedes salgan de este lugar aplastados por el peso de la culpa, por su poco celo evangelístico. No, esa no es mi meta. Mi meta es animarlos a compartir la más extraordinaria noticia que un ser humano haya escuchado jamás. Por justicia debo decir que un libro escrito por el pastor Mark Dever, titulado, aunque no está en español, pero titulado El Evangelio y el Evangelismo Personal, me fue de muchísima ayuda para poder elaborar el estudio de esta noche. Antes de pasar a considerar positivamente qué significa evangelizar, qué significa compartir el Evangelio, permítanme corregir algunas nociones distorsionadas que algunas personas tienen al respecto. Nosotros no podemos dejar estas cosas, darlas por sentado. Estamos hablando de algo crucial. Así que antes de decirles lo que es evangelizar, permítanme tomar unos minutos para explicar lo que no es evangelizar. En primer lugar, evangelizar no consiste en imponer nuestras opiniones religiosas sobre otras personas. Evangelizar no es imponer nuestras opiniones religiosas sobre otras personas. En una época tan pluralista como la que nos ha tocado vivir, una de las objeciones más comunes que se hacen en contra del evangelismo es que nadie tiene derecho a imponer sus opiniones sobre los demás, y mucho menos en algo tan privado como la religión. Pero lo cierto es que cuando nosotros predicamos el Evangelio, no nos estamos imponiendo, porque el mensaje que debemos proclamar no es una opinión personal. El mensaje no es una opinión personal. Cuando un piloto anuncia a los pasajeros, abróchense los cinturones, en unos minutos vamos a aterrizar, él no se está imponiendo sobre los pasajeros. Él está dando un aviso que incluso pudiera salvarles la vida. Pues lo mismo ocurre cuando nosotros evangelizamos. Nosotros no inventamos el evangelio, nosotros no estamos tratando de imponer sobre las demás personas nuestras perspectivas acerca de Dios o nuestras perspectivas acerca de la salvación. Nuestra responsabilidad es anunciar un mensaje. Nuestra responsabilidad es hacernos eco de algo que ocurrió hace 2000 años atrás, un hecho histórico y que Dios ha prometido usar en el corazón de los hombres para salvarlos. Escuchen lo que Pablo escribió a los hermanos en Corinto, precisamente cuando ellos comenzaron a alinearse en torno a sus predicadores favoritos. Eso es una de las maldiciones a veces de las iglesias, alinearse en torno a predicadores, y a veces parece que son del Barça o del Real Madrid. Bueno, dice Pablo, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, son servidores. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Recuerdan lo que decíamos ayer? En una comunidad de gracia, solo Cristo, el dispensador de esa gracia, debe ser exaltado y alabado, no los predicadores. Dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Por más eficaz que un predicador pueda ser comunicando el mensaje del Evangelio, él no tiene en sí mismo el más mínimo poder para hacer que sus oyentes se conviertan. Nadie es capaz de imponer el cristianismo sobre otra persona. Juan capítulo 1, versículo 11 en adelante, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solamente Dios puede parir hijos espirituales. En segundo lugar, evangelizar no consiste en compartir nuestro testimonio.
evangelizar no consiste en compartir nuestro testimonio. Yo me he encontrado con hermanos en iglesias que se convirtieron desde un hogar cristiano, tienen la bendición del Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, pero a ellos les hubiera gustado tener una vida bien perversa para tener un buen testimonio que contar, un testimonio impactante. Yo antes era un drogadicto, era un alcohólico, era un ladrón, pero Dios me salvó. Hermanos, evangelizar no es compartir nuestro testimonio personal. Y yo no estoy en contra de que nosotros compartamos con otros nuestra historia de salvación. En el libro de los Hechos, nosotros encontramos al apóstol Pablo compartiendo su testimonio en 2 ocasiones por lo menos. Pero una cosa es contar a los demás cómo fue que Cristo me encontró. Otra muy diferente es evangelizar. Así que evangelizar no es compartir nuestro testimonio. Evangelizar no consiste en envolvernos en obras de bien social. Evangelizar no consiste en envolvernos en obras de bien social. Y aquí debo decir lo mismo, es correcto, así como es correcto que compartamos nuestro testimonio, es correcto, es apropiado, es encomiable que un creyente haga obras de misericordias, porque eso muestra en una forma concreta el amor de Dios a través de nosotros. Dice el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 16, así vean los hombres vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras buenas obras pueden llevar a personas a glorificar a Dios. Y el Señor espera que sus hijos se involucren en ese tipo de obras. De hecho, el juicio final será por obras. En Mateo capítulo 25 dice, venid benditos de mi Padre, porque estuve desnudo y me cubriste, en la cárcel y me visitasteis, con hambre y me disteis de comer. Nuestras obras son las manifestaciones palpables y concretas de que realmente hemos creído en Cristo. Pero, mis hermanos, de ninguna manera podemos confundir hacer obras de bien social con el evangelismo. La tarea de evangelizar es comunicar un mensaje, ya sea de forma oral, como lo estamos haciendo ahora, ya sea de forma escrita. Mientras ese mensaje no sea claramente comunicado a los hombres, allí no habrá evangelismo. Francisco de Asís es muy conocido por esta frase: predica el evangelio y si es necesario, hazlo por medio de palabras. Y algunas personas dicen, qué bonita frase, qué pensamiento más hermoso. Sí, es muy hermoso el pensamiento, pero está muy equivocado. Nosotros no podemos predicar sin palabras, porque la predicación del evangelio es comunicar un mensaje, es anunciar una noticia. Nosotros debemos mostrar el efecto y el impacto de esa noticia en nuestro corazón a través de obras de misericordia, a través de obras de amor, pero evangelizar no es hacer obras de bien social. Sustituir el evangelismo por obras de misericordia es perder de vista el más importante problema del hombre, su pecado. Dice Kevin DeYoung al respecto, las buenas obras pueden adornar el evangelio y son fruto del evangelio, pero las buenas obras en sí mismas no son el evangelio. Las personas necesitan escuchar las buenas nuevas de que Cristo vino a salvar a pecadores. En cuarto lugar, tampoco debemos confundir el evangelismo con la apologética. Y eso también es un error muy común. No debemos confundir el evangelismo con la apologética. La palabra apologética significa defensa. Debemos defender nuestra fe. Y eso es bueno y necesario. Muchas veces nos vamos a topar con personas que niegan la inspiración de las Escrituras o que niegan la existencia de Dios, y nosotros debemos aprender cómo podemos responder eficazmente a esas inquietudes.
Dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15, santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. La palabra griega ahí es apología, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. La Biblia aguanta cualquier ataque intelectual. Es la palabra de Dios. Pero no es lo mismo defender la fe que predicar el Evangelio. Presentar pruebas a favor de la inspiración de las Escrituras o a favor de la existencia de Dios es una cosa. Transmitir el mensaje de salvación es otra, aunque en ocasiones tengamos que presentar algunas pruebas, tengamos que hacer alguna labor apologética que prepare el terreno para el mensaje del Evangelio. Por otra parte, es importante que tomemos en cuenta que la apologética tiene sus peligros. La apologética tiene sus peligros, como bien señala Mark Dever. Uno de ellos es que sin quererlo podemos confirmar a alguien en su incredulidad por nuestra inhabilidad de responder ciertas preguntas. ¿A qué yo me refiero? Miren, mis hermanos, por más buen apologeta que un creyente pueda ser, nadie en este mundo tiene todas las respuestas. Nadie en este mundo tiene todas las respuestas. Y no es necesario que nosotros respondamos a todas las preguntas que hace un inconverso para ganarlo para el Señor. Déjeme ahora entonces yo compartir algo de mi testimonio. Antes de yo convertirme al Señor, unos meses antes había leído un extracto de El origen de las especies de Charles Darwin. Y yo estaba totalmente, absolutamente convencido de que la vida había evolucionado, lo mismo que Darwin decía. Yo tenía 17 años de edad. En esa época, fui a una iglesia, escuché el mensaje del Evangelio, acepté el mensaje del Evangelio, e inmediatamente yo creía en Génesis capítulo 1, 2 y 3, sin que nadie haya hecho conmigo ninguna labor de apología. El Evangelio me llevó a creer en la inspiración de las Escrituras. Y el creer en la inspiración de las Escrituras me llevó a creer en la existencia de Adán y Eva. Sin ninguna labor de apología. Mis hermanos, una cosa es que nosotros no tengamos respuestas para algunas preguntas de los inconversos. Otra cosa es que nosotros no tengamos respuestas. Y nosotros sí tenemos respuestas a los problemas más acuciosos de la vida humana. El Dios vivo y verdadero se ha revelado al hombre a través de un libro, a través de su palabra, y nos ha dado a conocer cuál es nuestra condición espiritual delante de Dios y qué es lo que Él hizo para poder salvar a pecadores como tú y como yo. Así que no nos dejemos intimidar. No nos dejemos intimidar por el hecho de que no tenemos todas las respuestas, porque no existe un solo ser humano en el mundo que lo tenga. Otro peligro de la apologética es que puede distraernos de comunicar el mensaje que los pecadores necesitan escuchar. En ese sentido debemos estar alertas para no dejarnos arrastrar por la agenda de los incrédulos. ¿Recuerdan a la mujer samaritana? Cristo le está invitando a tomar del agua del pozo y inmediatamente ella comienza: Señor, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén que se debe adorar. En otras palabras, ¿cuál es la religión verdadera? Pero Cristo la llevó muy sabiamente a su necesidad de redención, a su necesidad de perdón. Cuando estamos predicando el Evangelio y el inconverso se siente acorralado, de repente comienzan con las preguntas más extrañas. ¿Tú crees que hay vida en otros planetas? Responder esa pregunta no nos va a ayudar en nada. Nosotros debemos seguir con la agenda de Jesucristo. Y la agenda de Jesucristo es el Evangelio. Es el Evangelio. Finalmente, en cuanto al primer punto, no estoy terminando.
No debemos confundir el evangelismo en sí con los frutos del evangelismo. No debemos confundir los frutos del evangelismo con el evangelismo en sí mismo. Y esta es una distinción sumamente sutil, pero muy importante. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio, pero Dios no nos ha dado la responsabilidad de convertir a la gente. Yo debo predicar el evangelio, pero yo no puedo convertir a nadie. John Stott dice al respecto, evangelizar no significa ganar convertidos, sino simplemente anunciar las buenas nuevas, independientemente de los resultados. Nosotros debemos ser fieles comunicando el mensaje, pero ese mensaje no siempre tendrá el mismo efecto, no siempre tendrá el mismo impacto. En 2 Corintios, en el capítulo 2, el apóstol Pablo dice claramente, versículos 15 al 16, nosotros somos grato olor de Cristo. Por donde quiera que vayamos, debemos dejar ese grato olor de Cristo. Pero ¿qué dice Pablo? Para algunos será olor de vida para vida, para otros será olor de muerte para muerte. El evangelio no siempre produce el mismo impacto. Ahora, ¿qué sucede si nosotros no distinguimos entre el evangelismo y los frutos que el evangelismo produce? Bueno, puede que suceda una de dos. Puede ser, por un lado, que nos sintamos tan frustrados por la falta de resultados evidentes que dejemos de evangelizar. Es que ya yo he hablado tanto del evangelio en mi lugar de trabajo, he hablado tanto del evangelio a mis compañeros de estudio y nadie se convierte. Es que Dios no te dio esa capacidad, Dios no te dio ese poder. Es más, ni siquiera tienes esa responsabilidad. Lo que Dios te pide que hagas es que prediques el evangelio. Si no tienes resultados aparentes, sigue predicando el evangelio. Otro problema que esto puede traer es que comencemos a recurrir a técnicas humanas para lograr resultados. Y eso, mis amados hermanos, es una epidemia en un montón de iglesias que se llaman evangélicas. Es una peste. Dice Mark Dever, ¿quién puede negar que mucho del evangelismo moderno ha venido a ser emocionalmente manipulador, procurando simplemente provocar una decisión momentánea de la voluntad del pecador, pero descuidando la idea bíblica de que la conversión es un acto sobrenatural y bondadoso de Dios a favor del pecador? Nosotros podemos llenar iglesias. No, nosotros podemos llenar estadios. Nosotros podemos hacer que las personas vengan al frente en una campaña evangelística. Nosotros podemos lograr que vengan llorando al altar. Y eso no significa absolutamente nada. Cuando nosotros confundimos el evangelismo con el fruto del evangelismo, vamos a recurrir a técnicas para poder lograr una decisión del pecador. Eso es sumamente peligroso. Yo tengo la firme convicción de que muchas de estas iglesias que han confundido esto son una máquina de fariseos y mucha gente está allí sentada camino al infierno pensando que van al cielo porque en una campaña evangelística alzaron su mano, vinieron al frente e hicieron una decisión por Cristo. Eso es sumamente peligroso. Habiendo aclarado lo que no es evangelizar, ¿qué es entonces evangelizar? John Cheeseman lo define de esta manera. Es declarar en base a la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, advirtiendo a los hombres de su condición perdida y guiándolos a arrepentirse y a creer en el Señor Jesucristo. Eso es evangelizar.
¿Qué dice Pablo en 2 Corintios 5:20? Nosotros somos embajadores. Los embajadores no fabrican el mensaje. Los embajadores simplemente comunican un mensaje. Pablo dice, nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y ahora viene el anuncio objetivo. No es simplemente conviértete al Señor para que tengas paz. Conviértete al Señor. Mira, yo antes tenía un vacío en mi corazón. Y ahora este vacío ha sido llenado. Yo le decía a un joven de nuestra iglesia hace unos meses atrás, que estaba compartiendo el Evangelio usando ese tipo de cosas, yo le decía, mira, ten mucho cuidado, porque eso no es evangelizar. Decirle a una persona que tú tenías un vacío y que ahora ese vacío ha sido llenado, eso lo dicen las personas con el yoga. Yo antes tenía un vacío, ahora practico yoga y me siento en paz. De hecho, hay tantas personas superficiales en el mundo que mientras ellos tengan una fiesta a la que acudir el fin de semana, ellos viven tranquilos. Ellos no sienten, ellos no perciben ningún vacío en su interior. Así que cuando tú le dices, yo antes tenía mi vida vacía y ahora ha sido llenada con Cristo, el pecador puede estar pensando, bien por ti, yo nunca he tenido ese vacío. Yo me siento perfectamente bien con la vida que yo llevo. Eso no es evangelizar. ¿Qué dice Pablo en este mismo texto de 2 Corintios? Al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es algo objetivo, eso es algo concreto. Eso sucedió, como diría Francis Schaeffer, en el tiempo y en el espacio. Es un hecho concreto. Cristo se hizo hombre siendo Dios. Cristo vivió una vida perfecta a la ley moral de Dios y luego fue a la cruz para morir la muerte que tú y yo debimos haber muerto por causa de nuestro pecado. Ese es el anuncio. Ese es el mensaje, es una noticia, es una buena noticia. ¿Qué es evangelizar? Dar a conocer a los hombres ese mensaje de reconciliación revelado en las Escrituras. El hombre está en problemas con Dios por causa de su pecado, porque Dios en su justicia le dará a cada uno lo que merece. Pero Él mismo proveyó el medio a través del cual su justicia quedó plenamente satisfecha. Su Hijo Jesucristo. Y los pecadores pueden ser perdonados a través de esa obra de redención de la cual nos apropiamos por medio del arrepentimiento y de la fe. Evangelismo no es otra cosa que compartir esa buena noticia con los pecadores, confiando en el poder de Dios y en la victoria de Cristo. Vayan conmigo a un texto muy conocido, pero no por eso no lo busquen en sus Biblias. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Ayer cuando veníamos para la iglesia estábamos conversando con Abel y Marta acerca de la gramática. La gramática es sumamente importante para entender las Escrituras, porque Dios escribió un libro. Bien, muchas personas cuando hablan de la gran comisión comienzan en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, aquí hay algo gramatical elemental. Tan pronto yo digo por tanto, eso quiere decir que lo que se dirá después está conectado con lo que ha sido dicho antes. Yo no puedo comenzar a hablar de la gran comisión en el versículo 19, porque evidentemente hay algo que falta aquí. ¿Qué dice el Señor a sus discípulos? Versículo 18. Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A mí se me ha dado toda autoridad. Por tanto, consecuentemente,
Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y ustedes no están solos en esa comisión. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, cuando nosotros vamos a dar ese anuncio del Evangelio al mundo pecador, nosotros debemos recordar que no somos un montón de fracasados, que estamos llegando al mundo llenos de miedo y llenos de temor porque las personas allá afuera no creen en Cristo. Nosotros estamos proclamando la obra de un Salvador victorioso a quien se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Michael Horton, en su último libro, que es fantástico acerca de la Gran Comisión, él dice: la ascensión de Cristo a la diestra del Padre es lo que genera en nosotros la confianza de que nuestra predicación no será en vano. Ya sea que seamos enviados a la China o al vecino que vive al lado de tu casa. Sigue diciendo él, la misma palabra que crea y sostiene la existencia y el crecimiento de la iglesia es proclamada al mundo para que el reino de Cristo se expanda hasta lo último de la tierra. Y ahora escuchen, yo sé, mis amados hermanos, la dureza de corazón que muchas veces ustedes encuentran cuando predican el Evangelio aquí en España. Pero escuchen esto. La misión de Cristo ya fue completada. Cristo vino a hacer una misión y Él la completó. Y Él envió su Espíritu para que haga el resto de la misión, que es congregar a la iglesia. Dice Horton, la misión de Cristo ya fue completada exitosamente. Y el Espíritu Santo será igualmente exitoso en su labor. Por lo tanto, la gran comisión no puede fracasar. La gran comisión no puede fracasar. Nos decía nuestra hija ayer, que hablábamos con ella por Skype, ella está viviendo en Ohio y tiene una vecina musulmana, muy musulmana. Y la musulmana le dijo claramente a nuestra hija, yo te voy a ganar para el Islam. Y mi hija le dijo, no hay ningún problema, vamos a hablar. Ella le dio el Corán, mi hija le dio la Biblia. Y ahí están las dos, predicándose una a la otra. Uno ve a esta mujer, nuestra hija nos decía, es una musulmana convencida. Pero el poder del Evangelio sigue estando ahí. Y si Dios el Padre eligió a esta persona para convertirse al Señor, nada ni nadie podrá impedir que esa persona venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Dice Horton, ¿te sientes agitado por la magnitud de la creciente oposición al Evangelio, aún en aquellas naciones en las que una vez existía por lo menos un compromiso con una cultura vagamente cristiana? Parece la gran comisión amenazada por las fuerzas conjuntas del secularismo, el islamismo militante, el consumismo, la violencia, el relativismo moral. Dice Horton, estas cosas están entre los principados y potestades que Cristo ha vencido objetivamente, a pesar de que sus efectos no han sido eliminados de manera definitiva. Ya Cristo venció. En junio del año 1944 ocurrió el famoso día D de la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de las fuerzas aliadas en Normandía. Ese día la derrota de Hitler quedó sellada, pero tuvieron que pasar 11 meses hasta mayo de 1945 para que finalmente los nazis se rindieran en Berlín. En esos 11 meses, entre el día D y el día B, el día de la victoria,
Se pelearon las batallas más sangrientas en Francia, en Bélgica y en Alemania. Pero la victoria aliada quedó sellada el día D. Mis amados hermanos, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, ese es el día D de nuestra salvación, el día D de nuestra redención. Ya la victoria fue sellada. Estamos ahora esperando el día B, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Me fascina algo que leí hace unos años. Había un hombre que obviamente no tenía muchos estudios, estaba sentado en un banco cerca de un seminario teológico y pasaron unos estudiantes de estos que se la dan, de que se la saben todas, y vieron a este pobre hombre leyendo el libro de Apocalipsis. Y le preguntaron en tono despectivo, ¿y tú entiendes lo que estás leyendo ahí? Este hombre les respondió muy tranquilamente, sí, perfectamente. ¿Tú me puedes explicar el libro de Apocalipsis? Dice, sí, el mensaje es muy sencillo, al final nosotros ganamos. Ese es el mensaje del libro de Apocalipsis. Al final nosotros ganamos. Cuando estamos predicando el evangelio de la gracia de Dios en Cristo, nunca debemos olvidar Mateo 28:18, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo hizo una promesa: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a veces nosotros leemos ese texto al revés. Nos imaginamos a la iglesia en una esquina, la pobre, apertrechada, y los ataques diabólicos del enemigo, y la iglesia ahí tratando de soportar. Pero esa no es la imagen que nos presenta Mateo 18. Es las puertas del Hades las que no prevalecerán contra la iglesia. En otras palabras, el que está pertrechado es el diablo, tratando de guardar su ciudadela, para que la iglesia no pueda robarle lo que tiene allí, o quitarle lo que tiene allí. Pero el hombre fuerte, dice Cristo, ya fue atado en la cruz del Calvario. Y por lo tanto nosotros podemos entrar en su ciudadela y podemos saquear su casa. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, ni en España, ni en República Dominicana, ni en la China, ni en ningún lugar de este planeta, porque toda autoridad le fue dada a nuestro Señor Jesucristo, cuando venció en la cruz del Calvario. ¿Quiénes deben evangelizar? Ya vimos lo que no es evangelizar, ya vimos lo que es evangelizar. ¿Quiénes deben evangelizar? Bueno, nadie cuestiona el hecho de que la iglesia tiene la responsabilidad de propagar el mensaje del evangelio en todo el mundo. Esa fue la orden expresa de nuestro Señor, como vimos en la Gran Comisión. Pero ¿quiénes eran los que debían llevar a cabo esa tarea? ¿Es esta una responsabilidad exclusiva de los pastores? ¿O de los hermanos que tienen en la iglesia un don especial de evangelismo? ¿O Cristo espera de los suyos que todos se involucren de una manera u otra en el cumplimiento de la Gran Comisión? Bueno, mis hermanos, la respuesta no es difícil de encontrar en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos nosotros vemos que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre los apóstoles? ¿Solamente sobre los apóstoles? ¿O el Espíritu Santo descendió sobre toda la iglesia? Todos los que estaban reunidos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y el Antiguo Testamento enseña claramente que Dios derramaba su Espíritu sobre los profetas para que dieran a conocer la palabra de Dios. Hay una conexión entre el derramamiento del Espíritu y la predicación de la palabra. Vayan conmigo a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículo 6.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y evidentemente Cristo no estaba refiriéndose únicamente a los apóstoles, porque dice en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles no llevaron a cabo esa tarea hasta lo último de la tierra. Pero noten la conexión. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu y me seréis testigos. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4. Hablando de la muerte de Esteban, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahí vemos una vez más, Cristo no esperaba que los apóstoles hicieran la labor. Todos fueron esparcidos, menos los apóstoles. ¿Y qué hicieron estas personas que fueron esparcidas a través de la persecución? Hechos capítulo 11, versículo 19. Hay una conexión entre Hechos 8 y Hechos 11. Dice en el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, en Hechos 8, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número, se convirtió al Señor. Así comenzó una de las iglesias más pujantes del Nuevo Testamento, la iglesia de Antioquía, la misma iglesia que luego envió a Pablo y a Bernabé como misioneros. Y esa iglesia no la fundaron los apóstoles, la fundaron hermanos comunes y corrientes, igual que tú, igual que yo. Todos tenemos la responsabilidad de compartir el mensaje del Evangelio. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Una pregunta, hermanos. ¿Quiénes están supuestos a padecer por causa de la justicia? ¿Algunos pocos cristianos en la iglesia o todos los cristianos? Todos los cristianos. Bueno, Pedro dice, por tanto, vosotros todos los cristianos, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y todos estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Todos van a sufrir, todos deben usar el sufrimiento como un vehículo para predicar el Evangelio. Porque las personas van a hacer preguntas. ¿Cómo es posible que tú puedas reaccionar ante el sufrimiento de esa manera? Bueno, yo te voy a dar razón de la esperanza que hay en mí. Ayer veíamos que todos los cristianos debemos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Y de Cristo dice la Biblia que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Seguir el ejemplo de amor de Cristo debe movernos a hacer lo mismo que Él hizo, aunque no del mismo modo. Yo no puedo morir por los pecadores, pero yo puedo buscar al que se ha perdido y puedo darle el mensaje de salvación a través del anuncio del Evangelio. Hermanos, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Amarás al prójimo como a ti mismo. Ese amor al prójimo como a ti mismo, ¿cómo se manifiesta de una manera concreta? Bueno, por lo menos cumpliendo la regla de oro. Tú agradeces, me imagino, que alguien te haya predicado el Evangelio. ¿Te gustaría haber pasado por el mundo sin que nadie te hablara del Evangelio de Jesucristo y que tú hubieras muerto y hayas abierto tus ojos en el infierno?
no habiendo oído jamás acerca del Evangelio. Bueno, la regla de oro dice, trata al otro como tú quieres que te traten a ti. Nosotros lo ponemos a veces al inverso, no le hagas al otro lo que tú no quieres que te hagan a ti. No, eso no es lo que dice la regla de oro. La regla de oro dice, trata al otro como tú quieres que te traten a ti. Bueno, tú agradeces que se te predicara el Evangelio, ¿verdad? Haz exactamente lo mismo. Porque hay un montón de gente allá afuera que va camino al infierno. Camino a una condenación eterna. Yo a veces me pregunto, ¿cómo será ese segundo en que una persona muere y de repente se da cuenta que Dios existía, que él era pecador y que ya no puede dar vuelta atrás? ¡Qué momento más terrible! Nosotros debemos compartir el Evangelio. Nadie se va a salvar sin la predicación del Evangelio. A Dios le ha placido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por otra parte, el Nuevo Testamento presupone que el creyente debe vivir de tal manera que sea una recomendación del Evangelio. Y es en ese contexto que el Señor dice en Juan capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que como yo os he amado, también os améis unos a otros. En esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Obviamente, ese amor no debe manifestarse únicamente entre los pastores. Amémonos unos a otros para que podamos mostrar al mundo el amor de Dios. Esa es una de las razones por las que Dios tiene su iglesia en el mundo. Hay un mensaje muy peligroso, hermanos, en estos días. A veces las personas saben que muchos en el día de hoy resienten de la institución eclesiástica y dicen a los pecadores, yo no te estoy predicando ninguna iglesia, yo te estoy predicando el Evangelio. Es que yo no puedo predicar el Evangelio y desconectarlo de la iglesia. Mis hermanos, ese mensaje es peligroso. La iglesia local está en el mundo porque un creyente solo no puede mostrar el amor de Dios. Dios quiere ejemplificar en un cuerpo local de creyentes. El cuerpo de Cristo es la iglesia local. Dice Mark Dever, cada cristiano tiene la responsabilidad de hacer visible el Evangelio del Dios invisible. Y el amor de Dios, de una forma suprema, revela eso en la iglesia. En la iglesia. Aquí es donde entra en juego el hecho de que somos una comunidad de gracia, como veíamos en el día de ayer. El tipo de evangelismo que el Nuevo Testamento presenta no es el de creyentes aislados dando testimonio de lo que Cristo hizo por mí. Hay un individualismo en nuestra sociedad que se ha colado en la iglesia. Lo que Cristo hizo por mí. No, Cristo no murió por mí solamente. Cristo murió para rescatar un pueblo propio, celoso de buenas obras, y el Dios invisible se hace visible al mundo a través de la iglesia. Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículo 10, un texto que honestamente yo no entiendo. Pablo dice que Dios le muestra a los ángeles su sabiduría a través de la iglesia. Si ustedes entienden ese texto de verdad, ayúdenme a entenderlo, yo no lo entiendo. Nosotros con los ojos humanos, cuando miramos la iglesia, ¿saben lo que nosotros vemos? Nosotros vemos los chismes, los malos entendidos, los problemas, hermanos que les falta mucho crecimiento. La Biblia dice soportense unos a otros, porque tenemos que soportarnos unos a otros. Siempre cito esa estrofa, esa rima que dice, vivir con los santos en el cielo será una gloria, vivir con ellos aquí abajo es otra historia. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos?
Es a través de esa iglesia compuesta por hombres y mujeres de carne y hueso que están en un proceso progresivo de santificación, hombres y mujeres que todavía no han sido glorificados. Dice Pablo en Efesios 3:10 que Dios le está enseñando algo a los ángeles acerca de su sabiduría por medio de esa iglesia que nosotros despreciamos. John Stott dice, la invisibilidad de Dios es un gran problema. Fue un problema para el pueblo de Dios en los días del Antiguo Testamento. Sus vecinos paganos podían burlarse de ellos diciendo, ¿dónde está vuestro Dios? Porque sus dioses eran visibles y tangibles. Pero el Dios de Israel no era ni una cosa ni la otra, ni era visible ni era tangible. En el día de hoy, dice Stott, en nuestra cultura científica, nuestros jóvenes son enseñados a no creer en nada que no esté abierto a la investigación empírica. ¿Cómo resuelve Dios entonces el problema de su propia invisibilidad? Dice Stott, la primera respuesta, por supuesto, es Cristo. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Esto es fantástico, dice la gente, pero eso ocurrió hace 2000 años. ¿No hay otra manera en que Dios se haga visible hoy? Stott responde, sí la hay. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice Stott, en otras palabras, el Dios invisible que una vez se hizo visible en Cristo, se hace ahora visible en los cristianos si nos amamos unos a otros. Esta es una declaración sorprendente. La iglesia local no puede evangelizar, proclamar el evangelio de amor si ella misma no es una comunidad de amor. Debemos proclamar el mensaje del evangelio, pero esa proclamación será eficaz en la misma medida en que nosotros seamos capaces de concretar ese mensaje a los ojos del mundo, amándonos unos a otros. ¿Saben cuántos cristianos o cuántas personas que profesan ser cristianas en el día de hoy no pertenecen a ninguna iglesia? Ellos son cristianos libres. ¿Alguna vez ustedes han visto una mano sin cuerpo? Yo nunca he visto eso. Siempre yo veo una mano pegada a un cuerpo. Bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros somos miembros los unos de los otros. No se espera que una cabeza ande por allí brincando, o una mano, o un pie. Somos partes de un cuerpo. Si nuestro mensaje es que Dios amó gratuitamente al mundo con un amor tan grande que estuvo dispuesto a pagar Él mismo la deuda del pecador, entonces ese anuncio solo puede ser eficazmente proclamado en un contexto de amor. Todos conocemos el texto de Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere bien, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, ve con 2 o 3 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste una palabra. Si no lo oyere a ellos, ¿qué debe hacer? Dilo a la iglesia. ¿A qué iglesia? ¿Voy a mandarle una carta por internet a todos los cristianos del mundo? ¿A qué iglesia yo debo comunicarle eso? Evidentemente, Cristo no está hablando allí, como dicen algunos, yo pertenezco a la iglesia universal. Es que yo no puedo mandarle una carta a la iglesia universal. Cuando Cristo dice, díselo a la iglesia, se está refiriendo a un cuerpo local de creyentes. Y luego dice, si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, excluyanlo de la comunidad. Pero ¿cómo yo puedo excluir al que no ha sido incluido? Cristo espera que los suyos pertenezcan a una iglesia. Y es a través, mis amados hermanos, de esa iglesia que el Dios invisible
se hace concretamente visible al mundo. Y eso es lo que hace eficaz el mensaje del Evangelio. Mostrar ese amor no sustituye el mensaje. Recuerden, el mensaje del Evangelio se comunica con palabras. Ese amor concretado no sustituye el mensaje, pero si no mostramos amor, estamos contradiciendo el mensaje que proclamamos. A la luz de esto que hemos visto hoy, déjame hacerte una pregunta muy personal. ¿Cómo te defines tú a ti mismo en relación a la fe? En otras palabras, ¿te defines tú como un creyente? ¿O te defines a ti mismo como una persona que todavía no es creyente? Bueno, si te defines como un creyente, entonces, mi hermano, y voy a asumir que eres creyente, deleítate en el Evangelio, vive el Evangelio y proclama el Evangelio. El Evangelio debe ser el centro de tu vida. Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. ¿Los políticos no son la sal de la tierra? ¿La educación no es la sal de la tierra? Hay personas que ven la educación como un mesías. No, la educación no transforma. Los nazis en la Segunda Guerra Mundial eran muy educados. No es la educación no es la sal de la tierra. La psicología no es la sal de la tierra. Vosotros los cristianos sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. La sal tiene una particularidad, y es que no sirve para nada excepto para salar. Yo estoy seguro que ninguna mujer aquí nunca ha tenido la experiencia de otra mujer que venga a enseñarle el anillo de sal que su esposo le compró. No, porque la sal no es una piedra preciosa. No sirve para nada excepto para salar. Nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo, los cristianos. No porque seamos luz en nosotros mismos, sino porque reflejamos la luz del Evangelio. Nosotros proclamamos un mensaje que debe afectar nuestra vida, de principio a fin. Mis hermanos, nosotros debemos mirarlo todo en función de nuestra naturaleza como sal y luz. ¿Sabes lo que eso significa? Que debemos buscar todos los medios habidos y por haber para comunicar el Evangelio de Cristo. Debemos tomar ventaja de cada situación para dar testimonio de nuestra fe. Recuerden, mis hermanos, no le tengan miedo, no se amedrenten. Toda potestad le ha sido dada a Cristo en el cielo y en la tierra. Él es el Mesías victorioso. Él ya venció. Nosotros estamos simplemente comunicando su victoria. Y Dios ha prometido usar ese mensaje, Dios ha prometido usar ese anuncio para salvar a pecadores. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Ahora, si tú te defines a ti mismo con honestidad, como alguien que no es creyente, entonces, mi amigo, tú tienes hoy la oportunidad de arrepentirte de tus pecados. Tú tienes hoy la oportunidad de confiar plenamente en Cristo, únicamente en Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario para la salvación de tu alma. Eso no tiene que suceder en el contexto de algo tan dramático como lo que le pasó a ese joven escocés en el naufragio del Titanic. No. Aunque hay una analogía que podemos hacer aquí. Así como las olas empujaron a John Harper al lado de este joven para que lo exhortara a poner su confianza en Cristo, yo creo que Dios te ha traído aquí esta noche. Yo creo en el Dios soberano. Y yo creo que Dios te trajo aquí esta noche por la razón que sea y de la manera que sea y a través del mecanismo que haya sido. Dios te trajo aquí esta noche para que escuches el mensaje del Evangelio. Hay salvación en Cristo para todo aquel que cree.
Esa es la más sorprendente y extraordinaria noticia que alguna vez ha sido dada. No va a salir en el periódico El País mañana, pero sigue siendo la más extraordinaria noticia. Hay perdón en Cristo, hay vida eterna en Cristo para todo aquel que cree. No desperdicies esta oportunidad que Dios hoy te está concediendo por gracia. Porque sabes que esta puede ser la última vez que Dios te dé esa oportunidad. Y si piensas que estoy tratando de atemorizarte, tú tienes toda la razón. Es que tú tienes razones. Si tú estás sin Cristo, tienes razones para temer. Nosotros no sabemos el día en que Dios va a decir, hasta aquí llegaste. Los puritanos decían, de los predicadores, decían, prediquen la palabra como si ese fuera el último sermón que fueras a predicar. Y nosotros los predicadores tenemos que estar muy conscientes de eso. Este puede ser mi último sermón. Mañana el avión en el que nos vamos a Madrid pudiera caerse. Eso es una realidad. Ahora, ¿sabes qué? Este también puede ser tu último sermón. El último sermón que tú escuches. Y Dios, a través de su evangelio, te está llamando al arrepentimiento y a la fe. Al arrepentimiento y a la fe. A tomar la determinación de divorciarte de tu vida de pecado, aunque paradójicamente tú no tienes capacidad para divorciarte de tu vida de pecado. Dios te está llamando a divorciarte de tu vida de pecado confiando en el poder de Cristo para que eso pueda ser una realidad en tu vida y abrazar por la fe lo que Él hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Me llamó la atención algo que leía en el avión cuando venía para acá, leyendo el libro de Michael Horton precisamente, que alguien le preguntó, el pastor a la iglesia que él asistía, le preguntó, ¿cuándo fuiste salvo? Y él dice, fue tan extraño oírme a mí mismo responder, hace 2000 años. Hace 2000 años. Cristo venció hace 2000 años. Él fue hecho Señor hace 2000 años. Nosotros no te estamos invitando a que tú hagas a Cristo Señor. No, Él es Señor. Independientemente de lo que tú hagas con Él. A lo que te estamos invitando es a que te sometas a su señorío. A que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Padre bueno, una vez más queremos darte las gracias por habernos permitido esta noche predicar tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Y nosotros te suplicamos, oh Señor, que esa palabra tuya haga la obra para la que tú le enviaste en los corazones de los creyentes. Y si hay incrédulos aquí, en sus corazones también. Señor, reparte en este salón arrepentimiento y fe. Muestra que Cristo sigue siendo un poderoso Salvador. Salva, Señor, te lo suplicamos, y usa esta iglesia aquí en San Andreu, usa esta iglesia y cualquier otra iglesia aquí representada en Barcelona. Señor, nosotros te suplicamos que tú salves, que tú tengas misericordia de esta nación y que uses a tus hijos para proclamar el glorioso mensaje del Evangelio de la justificación por la fe sola. Alabado sea tu nombre, Señor, en Cristo. Amén. Lo que es evangelizar, permítanme tomar unos minutos para explicar lo que no es evangelizar. En primer lugar, evangelizar no consiste en imponer nuestras opiniones religiosas sobre otras personas. Evangelizar no es imponer nuestras opiniones religiosas sobre otras personas. En una época tan pluralista como la que nos ha tocado vivir, una de las objeciones más comunes que se hacen en contra del evangelismo es que nadie tiene derecho a imponer sus opiniones sobre los demás, y mucho menos
en algo tan privado como la religión. Pero lo cierto es que cuando nosotros predicamos el Evangelio, no nos estamos imponiendo, porque el mensaje que debemos proclamar no es una opinión personal. El mensaje no es una opinión personal. Cuando un piloto anuncia a los pasajeros, abróchense los cinturones, en unos minutos vamos a aterrizar, él no se está imponiendo sobre los pasajeros. Él está dando un aviso que incluso pudiera salvarles la vida. Pues lo mismo ocurre cuando nosotros evangelizamos. Nosotros no inventamos el Evangelio, nosotros no estamos tratando de imponer sobre las demás. No sé cuántos de ustedes se habrá topado alguna vez con la sorprendente historia de un escocés llamado John Harper, nacido en Escocia en 1872. Yo me topé con esta historia hace unos meses providencialmente. Harper se convirtió al cristianismo cuando tenía 14 años de edad. De inmediato comenzó a manifestar una intensa pasión por compartir con otros el mensaje del Evangelio de Cristo. Y fue una pasión que lo dominó durante toda su vida. A los 17 años comenzó a predicar el Evangelio en las calles de su villa en Escocia. Él trabajaba de día en un molino para poder sostenerse económicamente, y así permaneció durante 5 o 6 años hasta que un pastor bautista lo encontró, lo conoció, en cierta medida lo apadrinó para que él pudiera dedicarse por entero a la predicación del Evangelio. En 1896, a la edad de 24 años, Harper comenzó a pastorear su propia iglesia en Londres, con apenas 25 miembros. Unos años después, la membresía de la iglesia era superior a las 500 personas. Durante ese lapso de tiempo, John Harper se casó, tuvo una hija a la que llamaron por el testimonio que un joven escocés compartió 6 meses después del hundimiento del Titanic en un culto de oración en Escocia. Él cuenta que estaba flotando en el agua helada, agarrado de uno de los escombros del barco, cuando de repente una ola empujó a John Harper a su lado, que también estaba tratando de mantenerse aferrado a un trozo de madera, y Harper le preguntó: ¿eres tú salvo? No, no lo soy, le respondí. Él entonces replicó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Las olas alejaron a Harper una vez más, pero un poco después fue empujado nuevamente a mi lado, dice el joven. ¿Y ahora, eres salvo?, le preguntó. No, le respondí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, perdiendo su asidero en la madera, Harper se hundió. Y allí solo en la noche y con 2 millas de agua debajo de mis pies, confié en Cristo como mi Salvador. Yo soy el último convertido de John Harper, dijo él. Hasta el último suspiro de su vida, este hombre fue dominado por la pasión de compartir el mensaje del Evangelio. Y todavía estando a punto de morir ahogado, allí en el mar, fue el instrumento que Dios usó para que este joven pusiera su confianza en el Señor Jesucristo. Y es precisamente acerca de esa pasión de la que yo quiero hablarles en esta noche. Pasión por compartir el Evangelio. Y debo aclarar, mis amados hermanos, que mi meta esta noche, mi propósito esta noche, no es que ustedes salgan de este lugar aplastados por el peso de la culpa, por su poco celo evangelístico. No, esa no es mi meta. Mi meta es animarlos a compartir la más extraordinaria noticia que un ser humano haya escuchado jamás. Por justicia debo decir que un libro escrito por el pastor Mark Dever, titulado, aunque no está en español, pero titulado El Evangelio y el Evangelismo Personal, me fue de muchísima ayuda para poder elaborar
el estudio de esta noche. Antes de pasar a considerar positivamente qué significa evangelizar, qué significa compartir el Evangelio, permítanme corregir algunas nociones distorsionadas que algunas personas tienen al respecto. Nosotros no podemos dejar estas cosas, darlas por sentado. Estamos hablando de algo crucial. Así que antes de decirles, Nana, pero su esposa murió cuando la niña era todavía muy pequeña. Su celo como evangelista llegó a ser tan conocido que la iglesia de Moody en Chicago lo invitó en 2 ocasiones a cruzar el Atlántico para ir a predicar el evangelio allí. Y fue precisamente en el segundo viaje que sucedió el incidente que yo quisiera compartir ahora con ustedes esta noche a modo de introducción. Su hija Nana recuerda que cerca de la medianoche en el barco en el que viajaban, dice que ella sintió que el barco había chocado con algo. Ella se enteró luego que había chocado con un iceberg y el barco comenzó a hundirse. Y aunque Harper tenía la esperanza de que iba a venir otro barco y los iban a rescatar, él tuvo la precaución de poner a su niña de 6 años en uno de los botes salvavidas, dejándola al cuidado de un primo mayor que iba con ellos en el viaje. Esa medida de precaución le salvó la vida a Nana Harper, la cual murió en 1986 con 80 años de edad. Y me imagino que ya muchos suponen que el barco en el que viajaban era el Titanic, que se hundió el 14 de abril del año 1912. Pero hay una parte de la historia de John Harper que no conoceríamos a no ser